La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 33 edición de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola a todas las personas que nos están viendo. Saludos especiales a la comunidad universitaria y bienvenidos sean al encuentro de poesía Full 2020 en esta 33ª edición de la Feria Universitaria del Libro. Y en esta edición tenemos una invitada muy especial, una amiga de la tradición literaria hidalguense, que ha participado y ha venido acá a Hidalgo a presentar su obra. Es una persona de mucha trayectoria, una gran poeta, y nosotros tenemos el enorme gusto de recibirla en este encuentro de poesía. Ella es Rocío Cerón, poeta, ensayista, editora, muchas otras cosas seguramente, una persona que trabaja muchísimo y que ha publicado recientemente un libro del que hablaremos hoy, que se llama Spectio, editado justamente por la Universidad de Nuevo León. Pero además, ella tiene una producción literaria gigantesca. Es una mujer, una poeta que produce muchísimo, entre los cuales destaco el libro Materia Oscura, publicado por Parentalia en 2018, Borealis, que es ya un ícono del tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Publicado por el Fondo de Cultura en 2016, entre muchos otros, ¿no? También quiero mencionar que Rocío Cerón recibió el Premio Nacional de Poesía, de Literatura, Gilberto Owen en el año 2000, y es miembro actualmente del Sistema Nacional de Creadores de Arte de el FONCA. Es un gran privilegio, Rocío, recibirte en este encuentro. Te agradecemos muchísimo que nos brindes un espacio para platicar de estos temas interesantísimos. Y bueno, pues cuéntanos cómo ha sido tu experiencia ahora con este nuevo libro, Spectio, que entiendo y se ha comentado muchísimo por muchísimas personas, investigadores, poetas, pues la amplitud que tiene o que lleva consigo este nuevo libro en todo lo que conlleva la expresión y la lectura en sentido transmedial, pero quizás para quienes nos están escuchando, estos términos y estos conceptos puedan parecer un tanto oscuros. Entonces, platícanos, Rocío, ¿cuál ha sido tu experiencia con este nuevo libro? Pues sí, ha sido digamos, una investigación. Para mí todos los libros tienen que ver con una investigación artística y con una investigación que me planteo ahora sí que desde la parte tanto literaria como también artística. Y entonces, Spectio tiene que ver con la idea de la observación, con la idea del observante. De hecho, hay una bitácora previa a la aparición del libro que se llama La Observante, que está en Instagram y que da cuenta justamente como de todo este tránsito entre lo que iba viendo y también las piezas que se fueron generando a partir de ello, porque hay una pieza que hicimos, me invitaron a hacer una intervención en la Sala de Arte Público Siqueiros, y a partir de esa invitación, que era una lectura sobre la pieza que estaba expuesta ahí de Ricardo Nikolayevsky, yo lo que hice fue retomar esta idea que él tenía sobre los retratos para hacer una suerte de retrato de un paisaje y tomar como una suerte de paisaje sonoro y paisaje objetual desde mi casa, que vivo cerca del bosque de Chapultepec, hasta la Sala de Arte Público Siqueiros, que está, digamos, del otro lado del bosque. Y entonces hay unas cajas Petri que tienen justamente como objetos de cada uno de estos enclaves que fui haciendo y que después fueron trabajadas de manera gráfica por Rubén Gil, que es un artista con el cual colaboro mucho, que es justamente de Hidalgo, de Pachuca. Y esto también se volvió un performance. De tal suerte que de alguna manera todas las piezas que están en Observante, o sea, tanto los poemas como cada una de las secciones, están vinculadas o a las artes visuales, o están vinculadas, por ejemplo, a la residencia que hice en la Casa Estudio Luis Barragán, de este conocidísimo arquitecto. Hice una residencia
de casi 9 meses, durante la cual yo iba a la Casa Barragán en distintas horas del día, me sentaba y escribía y observaba, ¿no? Entonces, que para mí fue un lujo, porque la Casa Estudio Luis Barragán tiene, si conocen, que si no los invito a que conozcan la obra de uno de los arquitectos más importantes e influyentes de México y del mundo, toda una serie de juegos, ¿no? Desde los planos, el espacio, la luz, etcétera. Y creo que eso hace que de alguna manera uno pueda estar todo el tiempo transitando entre los claroscuros, transitando entre la luz, transitando entre los pequeños detalles, ¿no? Y eso es a mí lo que me gustó muchísimo de estar en esa residencia. El libro, por lo tanto, tiene pues toda una serie de, pues digamos, de piezas, ¿no? Que están de alguna manera vinculadas con la transmedia, o sea, con esta idea de cómo es que un poema puede convertirse en una pieza sonora, en un performance, en una instalación, ¿no? Y también vivir en el espacio digital, en una bitácora en Instagram, que fue lo que hice. Entonces, la transmedialidad hay que entenderla como un proyecto, una pieza que se va a estar desdoblando y desplegando, digamos que en offline y online. O sea, en una parte de la vida diaria, presencial, objetual, en un espacio museístico, en un espacio público, en un espacio donde de alguna manera tenga cuerpo y materia, y en esta especie de inmaterialidad que es también el online, con la bitácora que tiene en el espacio de Instagram, que pueden entrar a ella, que es en Instagram, @laobservante, así como en piezas digitales también y en exposiciones. De hecho, tuvimos parte de las piezas visuales que están en el libro, en el Despectio, que lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León y Tres Nubes Ediciones. Pueden ver la exposición, se montó en la mezcalería y ahora está colgada, la dejé ahí por mientras, digamos, porque está la pandemia y está todo este rollo, pero todavía la van a poder ver porque la voy a dejar, yo creo que hasta septiembre. La pueden ver en el Hostal Casa Viajero, está montada ahí y de alguna manera vincula justamente esta idea de lo offline, de lo online, de las materialidades diversas y la transmedialidad en sus múltiples formas, en que un poema, que es un objeto de palabras, de lenguaje, puede constituirse en múltiples maneras, piezas y vivir en múltiples plataformas, que eso es uno de los temas que nos trae a esta conversación. Para quien no está, digamos, cercano a estos temas que parecen a veces demasiado especializados, estamos hablando de un montón de niveles de lectura, ¿no? Estamos hablando de un poema o un poemario, un libro de poemas, al cual atraviesan un montón de dimensiones estéticas, sensibles, muchísimos sentidos, ¿no? Sin embargo, Spectio, el nombre, ¿no? El nombre tiene que ver con el espectare, con el observar, ¿no? Ya nos platicabas un poco de dónde viene esta idea, ¿no? De la bitácora de observante, pero también he escuchado decir de ti o hablar un poco sobre la retina áurica y otros conceptos que provienen ya de un lenguaje un tanto más complejo, un tanto más insidioso en las condiciones más complejas de la realidad, que creo que es el lenguaje el que estás buscando a partir de todas estas dimensiones de lectura y la exploración de, digamos, la intersección de todos los sentidos en la ampliación, digamos, de esta poética que busca experimentar con todos estos medios. ¿Por qué no nos hablas un poco más de qué es esto de la retina áurica y qué significa Spectio como campo semántico, digamos, en tu nuevo libro? Pues justamente la idea del observante, no, la observancia, por decirlo de alguna manera, no es algo que solamente se dé hacia afuera. O sea, la observación siempre es profundamente interior, porque la observación también necesita de lectura, necesita de traducción, ¿no? Entonces, en esa apertura y multiplicidad de lo que miras, nos vamos dando cuenta también de las formas en las que leemos, ¿no? En la capacidad que tenemos de abrirnos a diversos sentidos y significados
de lo que estamos viendo. Entonces, para mí, Spectio, de alguna manera, trabaja en su multiplicidad de planos, ¿no? No solamente estoy viendo un pequeño detalle de algo que tiene que ver con Barragán, en realidad estoy observando algo que tiene que ver con la brea, algo que tiene que ver con lo prehistórico, algo que tiene que ver con unas materialidades, ¿no? Que son más allá de lo que el ojo mira, ¿no? Más allá de la subjetividad de lo que mira, sino digamos que ese objeto o esa materia que mira el ojo rebota, ¿no? Se alimenta de muchas cosas en el acto de ver y entonces se mezclan todas estas cosas para poder escribir el poema. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de Borealis, que es otro libro mío que tiene que ver con la suspensión, ¿qué sucede en la suspensión? En este caso, en Spectio, es cuál es el papel del espectador, cuál es el papel del observante, cuál es el papel de aquel que construye a partir de la subjetividad otras cosas y que tiene que ver con cosas minúsculas, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que en las cosas mínimas es desde donde podemos realmente percibir como la completud o lo entero o la dimensión profunda de lo que es el mundo y de la condición humana. Entonces, en ese sentido, yo creo que Spectio tiene esa capacidad o esa búsqueda, por lo menos, de que son muchos poemas en un solo poema, ¿no? Es como si hubiera muchas voces y muchos enfoques y muchos encuadres en un espacio y entonces el lector, espectador, escucha, puede de alguna manera entrar e incluso de pronto oler o de pronto incluso sentir, ¿no? Entender que hay algo más en los pulsos que hay dentro del libro, que no es solamente lenguaje, sino es el lenguaje y lo que antecede al lenguaje, ¿no? Es lo que hay antes del lenguaje. Es de alguna manera como si estuviera el libro lleno, o eso es lo que yo me propuse, estuviera el libro lleno de cuerpos emocionales, estéticos, y hubiera como una suerte de orgía, que eso me gusta mucho pensar, una orgía verbal, como lo cité alguna vez, lo escribí en Nudo Vortex, como esta gran orgía de los sentidos en Claro. la capacidad de leer, ¿no? Que se nos olvida, creemos que solamente podemos ver o podemos escuchar, y en realidad todo Claro, claro. está sucediendo todo el tiempo. O que podemos leer solamente con la vista, ¿no? Que el texto es solamente la palabra escrita y a través de tu experimentación pues hemos aprendido que hay texto en lo visual también, hay formas de leer lo que se huele también, ¿no? Lo que se experimenta con otros sentidos, ¿no? El tacto. Yo recuerdo, por ejemplo, una pieza que también montaste aquí en Hidalgo, aquí en Pachuca, que es Burbujas Sónicas. Claro. Y o sea, es una pieza performática, es una pieza que además tiene que ver mucho con la interacción con los espectadores, con la gente que está ahí participando, justo creando junto contigo, toda, digamos, el espectro de lenguaje, digamos, sonoro, performático, que a fin de cuentas deriva en un producto poético, literario, en tanto que estamos hablando de lenguaje y lectura, ¿no? Me parece que hay en un alto grado de esa ya amplia trayectoria de experimentación conjunta ya en este último libro que es Spectio. Y me parece por ahí que incluso Burbujas Sónicas tiene mucho que ver, ¿no? Claro, o sea, finalmente las burbujas sónicas, que es del segundo libro, habría que contar esto. La Observante es el primero de los 3 libros que son parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que lo obtuve justo con este proyecto. Es una trilogía que se llama Materialidades Inmateriales. Y el Observante es el primer año, digamos, de trabajo y de investigación. Y el segundo es La Observante Escucha, que también llevé una bitácora sonora y visual en el Instagram, y que a su vez, en el paso de que sigue escribiendo el libro, que el libro ya está listo, pero está justo como ahorita en proceso de ver si puede tener alguna edición, porque cada libro aparte, bueno, tiene evidentemente sus cosas, ¿no? O sea, Observante tiene una serie de imágenes a color,
Entonces, como que cada libro tiene sus particularidades y no es tan fácil encontrar también un editor que se aviente a hacer estos libros. Pero ya que lo encuentras, por ejemplo, en el caso de Spectio, Virginie Castel es una extraordinaria editora y entendió muy bien de qué iba el libro y de hecho, o sea, hubo como ciertos puntos, ciertas cosas que ella me comentó, como lo manuscrito, las notas a manuscrito al final del libro. Me dijo, es que quiero que la gente se dé cuenta de tu escritura a mano, quiero que sienta la mano tuya ahí, Claro, ¿no? hay una conexión ahí contigo, ya directa, ¿no? Al Claro, ver tu propio manuscrito. exacto. Y entonces, en el caso de las burbujas sónicas, digamos que está concatenado, o sea, hay una relación, por eso lo sientes tan cercano, porque ya desde observante había una dimensión sonora sobre lo observado. O sea, yo creo que los objetos y los cuerpos tienen una sonoridad. O sea, creemos que no y que solamente vemos los objetos o las formas o las personas, pero en realidad tienen así como hay una coloratura, también tienen un sonido, ¿sabes? Y tienen una suerte de composición, o por lo menos para mí así es. Cuando yo veo de pronto a la gente, cuando estoy dando clases, veo a los chicos y hay algo en la posición de las manos, hay algo en la posición de sus propios cuerpos dentro del espacio y el tiempo, que para mí son una suerte de partitura, entonces, o una notación incluso, ¿no? Y ahí es donde las burbujas sónicas se convirtieron no solamente en estos poemas, en esta bitácora, sino también en esta pieza, que es un performance para 18 estaciones de escucha, como si los escuchas, que aparte activan la pieza, Claro. pudieran ser finalmente los grandes detonadores de toda esta espacialidad y de toda esta escultura sonora en el espacio a través del lenguaje y el sonido, que son las burbujitas sónicas. Bueno, yo le digo las burbujitas, pero son las burbujas sónicas, que será un álbum. Estamos a punto de estrenar el álbum que viene con un bonus track y que finalmente lo que me ha llevado es a seguir investigando sobre los sonidos del cuerpo, sobre los sonidos, por ejemplo, de la contingencia, ¿no? Tengo Claro. una pieza que acabo de realizar que se llama Divisible Corpóreo, que es una pieza que hice junto con Chey Rojas, de unos poemas de este tercer año, que es La Observante Toca, y que habla justamente sobre el cuerpo, las sensaciones, y bueno, ahora la contingencia y el encierro. Entonces creo que para mí, por ejemplo, me lo han preguntado mucho, la idea de la transmedia, la idea de las plataformas, trabajar en las plataformas, hacer conciertos o lecturas para las plataformas y trabajar con los medios digitales me parece muy natural porque lo he hecho desde hace 10 años. O sea, no hay nada que me parezca, ay, qué miedo. Al contrario, me parece que era natural y que la pandemia lo que vino a hacer es a llevarnos del 2020 al 2025, 2026, algo que ya iba a pasar, pero que quizá las industrias como la industria editorial o la industria de los libros no había entendido cabalmente, ¿no? Y entonces Claro. ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Pues existe lo que estamos haciendo ahora en esta feria, ¿no? Que es la digitalidad, claro, sin olvidarnos nunca de lo presencial, pero pues encontremos nuevas formas de encontrarnos, valga la redundancia, en estos espacios y también en los espacios públicos, que a mí me interesan muchísimo. Y bueno, o sea, para ti no es nada ajena la tecnología en ese tipo de convicciones, ¿no? No, para nada. No, no, no. Creo yo incluso que a través de la poesía has logrado esta multiplicidad de nuevas posibilidades de encuentro, incluso. Sí, porque, por ejemplo, a mí que me encanta improvisar, he hecho improvisaciones, ¿no? Por ejemplo, con Chey, hicimos una improvisación, él está en Oaxaca, yo estoy acá, hice otras cosas para la Pocha Nostra, que la Pocha está en San Francisco, ¿no? Entonces estábamos una serie de performers unidos en la red, en un Zoom colectivo y empezamos a hacer unas piezas colectivas y unas piezas cada quien. Entonces, de alguna manera, como que eso, o clases, he dado también en esta pandemia como 6 talleres en línea y me encanta la dimensión que puedo tener como para dar las clases o para conectar con la gente. Lo que sí hay, que sí debo decirlo, como performer o como quien está dando, digamos, el taller o lo que sea, es que el revenue, o sea, lo que viene de vuelta, no es igual, porque para que pudiera ser igual necesito tu cuerpo. O sea, necesito de alguna manera tener los cuerpos de los espectadores frente a mí para recibir esa energía que te dan, por ejemplo, en un performance o en un concierto o en una improvisación. Entonces, eso sí se vuelve
un poco quizá más pobre en el sentido de la experiencia del flujo que hay de energía entre el performer o el lector y su público. Para el público yo creo que también le puede ser que sientan que no necesariamente hay esa conexión tan intensa como en un performance, pero en realidad la verdad es que el sonido, la voz y la música o la sonoridad son tan profundas que incluso resisten, como cuando ves un concierto, el concierto que lanzaron de The Cure, incluso resiste eso. O sea, la voz y la música o la voz y la sonoridad son tan potentes que es como con el radio. Incluso sobrepasan todo eso porque está contigo. Al que no le reditúa, digamos, en el sentido energético, por lo menos en mi caso, por la conexión que se da con los cuerpos cuando haces un performance en vivo, es el performer. Claro. Pero si no, tú puedes seguir dando y encontrar que se pueda crear ese espacio empático y de conexión con los espectadores. Claro, claro. Oye, ¿y por qué no nos compartes un poco de tu obra? Para poder Claro que sí. poner... Denme un segundo. Ay, sí, bueno, síganme. Síganme porque voy por el libro. Porque el libro está por acá. Lo tengo, aquí ya les estoy enseñando mi estudio. Este es tu estudio, ¿verdad? Este es mi estudio y este es un espacio para mí muy importante porque tiene pues todos los libros. Ahí se los voy a enseñar. Tiene todos los libros que he publicado. O sea, Anatomía del Nudo, Diorama, Imperio, Basalto, etcétera. Ajá. Y me recuerda, entonces siempre les voy abriendo espacio a los libros dependiendo de dónde esté. Como un pequeño altarcillo cósmico, Es como, ¿no? un pequeño convocador cósmico de la poesía y está junto como lo pudieron ver allá, está junto a un cartel que dice poesía, que fue uno de los primeros festivales al que yo fui, que fue en Chile en el 2003. Me invitó en aquella ocasión un poeta que se llama Julio Carrasco y se llama Poesía 100%, y se hacía en una plaza pública las lecturas, pero se conectaban, hablando de lo que ya, imagínate, estamos hablando hace 17 años, se conectaban a las radios, a las radios locales de todo Chile, a distintas radios desde el sur hasta el norte de Chile, hasta Antofagasta, y pasaban las lecturas en vivo, las repetían, digamos, las iban pasando en las estaciones locales, y entonces el festival pues se oía por todo Chile, gracias a las estaciones, de manera simultánea. Wow. Exacto. Ya un ejemplo del uso de plataformas para, o sea, de plataformas y de tecnologías, ¿no? Para la difusión de la poesía, por ejemplo, ¿no? Pues es que yo sí creo que de alguna manera la tecnología, o sea, así como el lenguaje fue tecnología cuando apareció, o la imprenta, pues nosotros pensamos que el Internet es la máxima tecnología, ahora el Zoom o todas estas plataformas, pero en 10 años nos vamos a morir de risa porque seguramente ya hay de por sí hologramas, o sea, podremos tener encuentros holográficos y algunas otras cosas más. Entonces, o volveremos a lo presencial absolutamente a diestra y siniestra y a pensar que, yo también creo eso, que la gran subversión ahora será juntar los cuerpos. Claro. Será juntar los cuerpos. La diferencia será que habrá 50 elegidos de los dioses para estar en una presentación con el autor y el resto tendrá que verlo por internet de manera pues democrática, pero pues esos 50 tendrán esa experiencia de ver, ojalá, ¿no? Así onda Patti Smith o Laurie Anderson, que todavía las tenemos vivitas y coleando. No, imagínate que seas uno de los 100 que estén en un concierto, una lectura de ellas. Pues eso estaría increíble, ¿no? Súper activa además en redes sociales, Patti Smith. Súper activa, súper activa. Y eso me encanta también porque es una mujer que tiene, pues, ¿qué? 70 años, sí, 69, 70 y tantos años. Bueno, ahí les voy a leer unos fragmentitos. Bueno, son dos fragmentitos. De Observante, justamente la sección que escribí en la residencia estudio de Luis Barragán. Y aquí les va. Perdón, antes te puedo interrumpir con una idea. Hablas, por ejemplo, de tu experiencia en una residencia de arquitectura, ¿no? Tu experiencia con las artes visuales. Y por los títulos que le has puesto a tus libros,
entiendo, y además por el desarrollo de la obra, entiendo una gran conexión igual con un lenguaje científico, un lenguaje que tiene que ver con otro tipo de apreciaciones de la realidad un tanto más rigurosas. Y veo ahí un cruce de disciplinas también. Entonces, no sé qué pasa ahí también con ese cruce de campos semánticos. Quizás después de que nos compartas un ejemplo, podamos platicar un poco más de eso. Claro. Sí, voy a leer un poema que se llama Incisiones, que lo escribí justo bueno, en el bosque de Chapultepec, y luego un pequeño poema de la residencia que hice para que sean dos. Bueno, esto se llama Incisiones. Un objeto, solo 4 son más que esto porque son. Iluminación reticular. La compañía de la luz siempre es oscura. Tacto, brilla ante el miedo el tacto. Ligereza de mano sobre superficie lisa. Ha pasado el agua, enmudece al flote de los muertos. Río que lame heridas. El instante y lo meteorológico. El callado mueve la ventisca oracular. Pendiente atravesada por una mirada. La compañía de esa luz, no más que láminas de asbesto sobre letras. Vapor entre los cuerpos. 4 piedras son solo un objeto, un arma, un acantilado, una sospecha. Observa cada contorno de ellas. Precipitarse en precisión en el orificio del encuadre del poema. Latitud del aliento, imagen entre los 32 dientes de la boca. Manglares bajo esquiva mirada de un hombre. Un secreto, un mensaje, una palabra, furia. En el parque público, el hombre del tatuaje musita una tormenta a las abejas. Cuerpos y fieras. En la exactitud del obturador, la ciudad es polvo. Amantes perdidos. Algas, lugares sagrados para el jugador anónimo. Toda mar lleva en sí el rastro de la presa. Precipitarse en la sonrisa ante la cámara, compartir el miedo como moneda de cambio. Los rastros de esa cara son la noche. Redención del vaho entre la duda. Las gotas desmenuzan la anticipación precoz de las manchas. Tinta o flujo de significados. Arde, todo arde. Percepción en diferido. Observación de calles registradas, terrenos vagos. Los objetos, material que se desvanece entre las manos. Y que ya es de lo del estudio Luis Barragán, y a mí me parecía muy alucinante porque estaba yo y yo me podía sentar en los muebles y pues podía sentarme en cualquier lugar de la casa, menos en la cama del arquitecto Barragán, eso sí, y por contrato, porque firmé un contrato con ellos cuando hice esta residencia, y la gente me veía rarísimo, entonces tenía siempre esta imagen como de la gente yendo por ahí y viendo que estaba yo sentada y no sabía qué pensar y estaba escribiendo. Y entonces de pronto me acostumbré a ser casi como si fuera yo un objeto más de la propia casa de Barragán. Entonces, habla sobre justamente estos espacios que están ahí y lo que yo oía, lo que yo veía, y va así. Espacio de lectura, espacio silente de luz, hombre caucásico toma entre manos un libro. Espacio de lectura, espacio silente, mujer afroamericana toma entre manos un libro. Espacio de lectura, espacio silente, joven con 2 tatuajes sobre el brazo y arete mestizo, toma entre manos un libro. Espacio de lectura, espacio silente de luz. Hombre oriental, con otro hombre oriental al lado, toma entre manos un libro, lee en voz alta. Espacio de lectura, espacio silente de luz, joven de tez apiñonada, con falda corta y tatuaje en el muslo, toma entre manos un libro, espacio de lectura, espacio silente, corte. Genial, genial, genial. Muchas gracias, Rocío. No, de nada, de nada. O sea, se nota que has llegado ya a un punto de entremezclar todo ese flujo de los sentidos, incluso en un lenguaje muy, muy propio, ¿no? Pues lo intento. Lo intento. En verdad, qué gusto recibirte ahora que nos compartas estos fragmentos. Y pues bueno, retomando un poco lo que veníamos platicando, me parece de verdad muy, muy interesante cómo has integrado estos campos semánticos de otras disciplinas. Uh-huh. Ahora, por ejemplo,
la idea de el obturador, la fotografía, la perspectiva y la composición visual dentro de, digamos, las imágenes que están en tus poemas, que tiene muchísimo que ver con la arquitectura, pues, ¿no? Con tu experiencia en la casa de Luis Barragán. Pero además también está esa parte de la materia oscura, ¿no? La retina áurica, el cosmos, la parte de la comprensión profunda, digamos, de las materialidades. ¿Cómo ha sido tu experiencia con esa parte disciplinar de tu lenguaje, Rocío? Pues fíjate, mira, yo creo que eso es una cosa familiar. Vengo de una familia donde mi abuelo es científico, mi abuelo fue neurólogo, mi tío abuelo fue astrofísico, Wow, y sí. mi tía era paleontóloga. Entonces, de alguna manera, como que ese origen, mi abuela, por ejemplo, cuando mi tía abuela, cuando yo escribí Basalto, años después de haberlo escrito, me encontré un libro de ella donde tenía justamente estas apuntes sobre las muestras basálticas, porque ella lo que hacía era investigar las muestras basálticas para ver si había posibilidades de pozos de yacimientos petroleros, y trabajó muchos años, toda su vida en realidad, en Pemex, y fue de las primeras mujeres paleontólogas. Wow. Y yo viví en su casa cuando era niña, como a los 10, 11 años, viví en su casa 2 años, y como era una casa, ya su casa de toda la vida, mi tía tendría en ese momento como 70 años, 60 y tantos años, yo dormía en una habitación que era como una biblioteca, con la cama al centro porque estaban todos los muebles, y donde estaba su colección de fósiles, ¿no? Entonces mis compañeros de sueños eran los trilobites, y entonces yo decía, bueno, qué raro estar aquí, y veía los fósiles, y las amonitas, ¿no? Entonces, como que ese origen sí me marcó en el sentido de alguna manera, varias cosas. Por un lado, el gusto del lenguaje científico, pero el gusto también por la ciencia, o sea, el gusto por la paleontología, incluso por esta cosa de investigar sobre las capas, sobre los sustratos, y eso se ve en mis libros. Siempre estoy trabajando en capas, en planos y en sustratos. Me gusta muchísimo, Eh, sí. sí, eso siempre lo ha hecho. Y por el otro lado, con mi abuelo, esta idea del ser, de la entidad neurológica, pues tengo un tío que me hacía, cada tanto me hacía electroencefalogramas, y entonces tengo los electroencefalogramas. No es la primera vez que he trabajado con la sonoridad de la lectura del electro. Hice una pieza que se llamó Medium para el Museo de Arte Moderno en el Bosque Sonoro, que trabajé con la idea del axón, con la idea de esta conexión entre neuronas, de la sinapsis, en fin, como que son temas que me interesan muchísimo. Y la relación, tengo un poema, de hecho, que no está publicado, lo acaba de publicar una revista que era inédito, que fue el poema que hice para Medium, ¿no? Que era como todo este ruido que yo supongo que pasa en el cerebro, y que tiene que ver con las conexiones y con lo que me encanta y me parece que es maravilloso tenerlo en la cabeza y en el universo, que es como una célula, a través de estos hilos, de estos axons, ¿no? Se pueden conectar, y de pronto el recuerdo de algo profundamente emocional se conecta, y por ejemplo, los recuerdos no están solamente en un área, ¿no? Los recuerdos emocionales, si tú haces una investigación cerebral de qué es lo que se ilumina cuando estamos, por ejemplo, pensando en algo nostálgico de la infancia, no está solamente en algún lado. O sea, la memoria episódica, la memoria semántica, o sea, todo eso me interesa muchísimo. De hecho, acabo de dar un módulo en el diplomado de lenguajes expandidos en la UNAM sobre memoria y lenguaje, que la parte científica la dio Jesús Ramírez Bermúdez, que es me parece una de las eminencias que trabaja con estos términos de ciencia, de neurología y lenguaje. Y yo les doy la parte de la memoria vista y articulada desde el lenguaje, desde la poesía, desde la imagen, desde el objeto. La verdad que hicieron unos trabajos increíbles. Entonces me interesan mucho, son como los temas con los que estoy trabajando todo el tiempo. Por eso mismo estoy en proceso sinestésico de ir de la escucha a la vista, del ojo, a la retina áurica es eso. O sea, la retina áurica es que el ojo no solamente mira, escucha también. Escucha de una manera metafórica. O sea, cuando me dicen, ay, pero el ojo no escucha, no tiene células así para escuchar. No, pero sí, pero todo el cuerpo, tú le preguntas, y el cuerpo escucha. El cuerpo, cuando tú vas a un concierto, hay
¿no? Así como también como la gente, como los invidentes, hay una otra lectura, que eso Una es a lo especie que de quiero llegar. resonancia. Exacto, hay una cosa, eso es importantísimo. Creo que lo que está pasando ahora, lo que nos está obligando la pandemia ahora, es a entender que somos capaces de tener otras lecturas transmediales, otras lecturas sensitivas, otras lecturas sensoperceptuales, de tal manera que no podemos leer de manera lineal. Así como los japoneses y los hebreos leen para el otro lado, nosotros leemos hacia acá, ellos leen hacia el otro lado. O sea, hay muchas maneras, y ya lo decía Ulises Carrión, de leer. Hay muchos Claro. sistemas de lectura y entonces lo que nos está obligando la pandemia es a reconstituirnos de otras maneras, a reconstruirnos de maneras distintas y a ser lectores y a leernos a nosotros mismos desde distintos puntos. Claro, una lectura incluso, una nueva lectura de la realidad, que es de lo que se está hablando, ¿no? La nueva realidad. Creo que conlleva esto que dices, una nueva actitud frente a nuestra comprensión de lo que está sucediendo en nuestro entorno, ¿no? Y creo que Por supuesto. lo que has hecho en el tema de lo poético nos muestra un buen ejemplo de cuál es este entramado complejo, profundamente complejo de lenguajes y elementos en, digamos, en una misma experiencia, ¿no? Eh, a mí me entusiasma mucho encontrar cómo has ligado, eh, digamos, de manera transversal un montón de disciplinas en un solo lenguaje. Y pues es profundamente curioso y además, eh, pues muy lindo enterarme que es una cuestión que tiene que ver con la familiaridad, ¿no? Con una experiencia que tiene que ver con tu familia. Definitivamente, pues el campo semántico del autor es su propia experiencia del mundo, ¿no? Claro, Entonces, el propio campo semántico, de hecho, inicia desde la infancia. O sea, yo creo que haber estado esos, que para mí no le daba mucha importancia, pero luego me di cuenta que sí, haber estado esos 2 años viviendo en esa habitación, ¿no? Con los trilobites y las amonitas de compañeros de cuarto, ¿no? De alguna manera resonó al paso de los años cuando empecé a escribir poesía, pues que finalmente el libro tiene que ver con las eras geológicas. O sea, el claro. Basalto es un libro que tiene que ver con las eras geológicas como si fuera un símil de las eras o de los tiempos o de los periodos en los que una persona vive, hasta que también yo me di cuenta que en realidad era una forma de construir al padre muerto, porque mi padre se murió cuando yo era muy niña. Entonces, al final del día de pronto dije, claro, yo lo que estoy construyendo aquí es como una especie de golem, ¿no? Así como de golem padre, a través del lenguaje, y me alucinó porque finalmente todo lo que somos está constituido a partir del lenguaje. O sea, no podríamos entendernos. Ahí es en donde entra la idea que acabas de desarrollar sobre la metáfora, ¿no? La retina Claro. áurica, eh, como, digamos, una metáfora de la escucha del ojo, ¿no? Y es ahí donde creo que incide ya el carácter o, digamos, el símbolo de lo poético, ¿no? En esa, digamos, trastocamiento del lenguaje hacia la metáfora. Y también pensar, me gusta mucho, bueno, pensar también en la escucha retiniana sin párpados, ¿no? Ya Murray Schiffer decía que los oídos no tienen párpados, y es verdad, o sea, los oídos están permanentemente abiertos. Nosotros cerramos los ojos y no vemos, no alcanzamos a ver lo que pasa alrededor nuestro, pero los oídos sí. Entonces, y es muy alucinante porque, claro, uno no se va dando cuenta, pero Diorama, que es un libro anterior a Borealis y anterior a Nudo Vortex y anterior a Aspectio, Diorama, yo decía, y lo leí así en entrevistas, decía, es que este es mi libro Oreja, este es mi libro Esponja, ¿no? Porque Claro. es un libro que tiene muchísimo de sonoridades y que tiene que ver también con el poder del sonido y la evocación. Tiene un pequeño anécdota, es que estaba en una barra en Nueva York, en un viaje que fui, y el chico que ayudaba, era un señor, de hecho, que ayudaba al bartender, era un hombre como de unos 60 años, 50 y tantos años, sí, quizá como 50 y tantos años, y de pronto solamente dijo, ay, madre mía. Y ese, ay, madre mía,
fue como si me hubieran dado un bálsamo así, y como si yo hubiera llegado casi a casa de mi mamá y me hubiera comido un consomé caliente y tuviera gripa y llegar así a que te apapache tu mamá. Para mí fue esa sensación como de cobijo absoluto, y entendí que el bálsamo profundo era el lenguaje, y que en mi caso era el castellano, porque es mi lengua materna. Entonces, que incluso a lo lejos de viaje, en otro país, en otra ciudad, el hecho de escuchar el español y en ese casi como suspiro, en ese aliento de este hombre que decía, ay, madre mía, era como todo el castellano, y hay un verso que habla de eso en Diorama, que es como encontrar el bálsamo, encontrar el refugio en el castellano, en el Todo, español. todo el lenguaje en una frase, en una sola frase. Exacto, tal cual. Bueno, Tal Rocío, cual. pues ya, mira, para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras, si tú quieres, algún otro fragmento para volver a escucharte y escuchar tu obra. Claro que sí. Y finalmente ya que nos digas en dónde podemos seguirte, en dónde podemos encontrar tus libros. Y ahora con que pues, la pandemia nos ha obligado a familiarizarnos con las diferentes plataformas digitales que existen, redes sociales, etcétera. Pues que nos compartas en dónde podemos encontrar más de la obra de Rocío Cerón. Pues mira, voy a leerles este fragmentito y ahorita te doy las redes, que en realidad las llevo, y me encantaría también invitarlos a que entren a Enclave Global en Instagram, porque esa es otra parte de la que no hemos hablado, pero que, bueno, siendo una institución, la universidad, a mí me interesa muchísimo formar cuadros de poetas y de gente interesada en la poesía y en la literatura, que sean reflexivos, críticos, y que tengan muchos ejemplos para que puedan ir creando como un cuerpo crítico sobre la poesía, sobre la transmedia, ¿no? Entonces, pues los invito también que entren ahí. Y voy a leer este poema de este libro, que lo van a poder encontrar, Spectio, en Kishink, en 3 nubes. Ahí les da. Hombros, formas, sobre otras, dientes, caderas, frente, el reflejo constituye una caja infinita, matrushka. Hombros, formas, sobre otros, dientes, caderas, frente, destrucción o restablecimiento, el reflejo constituye una caja infinita, matrushka, frente, matrushka, dientes, matrushka, hombros, destrucción o restablecimiento, dientes, caderas, frentes, formas, sobre otras, matrushka, al trote del animal darle oído, ojos, maleza, hombros, jardín a la mirada, fondo, tornasol, donde perviven, se miran, verde liógeno, verde abedul, verde fielto, verde caldenillo, verde tilo, verde fronda, verde mo, verde cromo, verde reseda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde savia, verde cadmio, verde ópalo, verde luden, umbro verde, formas sobre otras, matrushka, verde tilo, verde fronda, verde mo, verde caldenillo, verde tilo, verde fieltro, verde musgo, verde junglo, matrushka, formas sobre otras, matrushka, el reflejo constituye una caja infinita, matrushka, destrucción, matrushka, al trote del animal darle oído, ojos, matrushka, formas sobre otras, el reflejo constituye una caja infinita, maleza, matrushka, verde mo, verde cromo, verde reseda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, matrushka, constituye una caja infinita, el reflejo, matrushka, verde tiro, verde bronce, verde hiel, verde savia, verde mo, verde cromo, verde reseda, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde hiel, verde savia, verde cadmio, verde ópalo, matrushka, unas formas sobre otras, matrushka, el reflejo constituye una caja infinita, verde ópalo, verde luden, verde musgo, verde jungla, verde bronce, verde fronda, verde mo, verde savia, verde cadmio, verde ópalo, verde luden, umbro verde, verde victoria, matrushka, caja infinita, reflejos, verde victoria, verde veneno, verde tilo, verde fronda, verde mo, verde cromo, matrushka. Excelente, Rocío, muchísimas gracias. Por favor, compártenos si quieres tus redes sociales, ya Claro que sí, claro para que que sí. vayamos cerrando. Pues primero, muchas gracias, y muchas gracias a la feria por la invitación, y no es la primera vez que participo con ustedes. Luis, te agradezco muchísimo. Y bueno, pues invitarlos a que conozcan más de mi obra. Pueden bajar gratuitamente Anatomía del Nudo, que es como la antología de la obra reunida del 2002 al 2015.
en Facebook, que es Diorama Rocío Cerón, así es como estoy, o en Twitter en @RocíoCerónZ, que estoy en esos dos, y todas las bitácoras creativas de las que les he estado hablando, las pueden encontrar en Instagram en @laobservante, y ahí encontrarán, insisto, el libro gratuito para descarga, y este libro específico de Spectio lo pueden encontrar en Tres Nubes Ediciones. De hecho, en mi página de Facebook está el link para que puedan entrar a la tienda de Kichink, lo compran y les llega a la felicidad de su casa. Así que está bien fácil. Pues muchísimas gracias. Enviamos un saludo de nuevo muy especial a la comunidad universitaria hidalguense que nos está viendo y a todas las personas también, el público en general que nos esté escuchando y viendo a través de esta transmisión. Y pues te agradecemos mucho, Rocío Cerón, por estar con nosotros en este encuentro de poesía en la Feria Universitaria del Libro, y esperamos contar con tu presencia una vez pasada esta coyuntura, esta emergencia sanitaria, para saludarnos de nuevo y seguir compartiendo tu obra, tu trayectoria y tu poesía aquí en Muchas Hidalgo. gracias. Un Muchas abrazo, gracias. Rocío Cerón. Que te Hasta encuentres muy luego. bien. Hasta luego. Gracias. Bye.